donde hay un choque entre las expectativas y la realidad, Y ¿no? lo que es la carrera, ajá. Pero además las expectativas y la realidad de lo que implica formarse, ¿sí? Yo puedo ser muy bueno en el colegio y eso nos pasa, es uno de los casos que más encontramos cuando estamos haciendo el acompañamiento precisamente desde la estrategia, cuando los monitores hacen el acompañamiento, y es que el estudiante fue muy bueno en su institución, sacó un buen puntaje del IFEX, ingresa a la educación superior, y se enfrenta con asignaturas que son complejas, por ejemplo, no sé, la típica, un cálculo. Sí, ¿Sí? sí. ¿Y a mí para qué me enseñan eso si yo voy a hacer no sé qué? Pues es uno de los comentarios que uno escucha, por ejemplo. Pero, claro, también lo que se da cuenta es que era muy bueno en su institución, pero no necesariamente le está yendo bien acá. Y empieza a perder. Y empieza a darse cuenta que no solamente el haber adquirido una habilidad académica como un conocimiento, pues le va a permitir permanecer. Entonces, eso confluye mucho en esos primeros semestres, ¿no? Sí. También es adaptarse a un espacio nuevo, a unas dinámicas nuevas. Y hay algo que es central y es el hecho de el desarrollo como sujeto, ¿no? La universidad también exige unos procesos de independencia y de autonomía que son complejos, ¿sí? Sí, y mira que precisamente estamos hablando de este tema de las trayectorias educativas hoy, porque también hay algunas universidades que están también en tema de matrículas y digamos que antes de irse a matricular, este mensaje es como para los jóvenes que nos están escuchando. Hay un ejercicio muy bueno, yo lo recomiendo mucho y es, bueno, vaya a la universidad, conózcala, sí, es linda, pero revise los pensum, mire qué materias va a haber, qué finalidad tienen. Las asignaturas que aparecen en los pensum están allí por algo. Todas son necesarias, ¿sí? Y usted puede decir, no, es que eso no me gustó en el colegio, pero todas son necesarias. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó, por ejemplo, algunas materias yo decía, bueno, ¿esto para qué le enseñan? Curiosidad. Y a lo largo de mi carrera, yo soy comunicadora social, y a lo largo de mi carrera le he encontrado la finalidad. Yo, ya entiendo por qué me enseñaron esto. Entonces, todas tienen un fin. Están allí porque las necesitan, son competencias que necesitas desarrollar. Entonces, a los jóvenes que nos están escuchando, no dejen de pasar esa oportunidad, revisen bien los pensum para que vayan más seguros. Además que las universidades están ofreciendo también pues esa ayuda, esa orientación profesional que nosotros la hacemos aquí en la Universidad del Valle. Por ejemplo, ¿con qué caso se ha podido encontrar usted, doctora, así que se acuerde de algún estudiante que usted le haya dicho, haya sido como su guía y haya podido seguir adelante con su carrera? Bueno, yo soy docente en la Facultad de Psicología y en los últimos años he estado, desde que se hizo la apertura del programa de primera infancia, Sí, hermoso programa, sí. profesional en primera infancia, allí ha sido un choque muy interesante porque, claro, este programa está muy, muy enfocado en el reconocimiento de la subjetividad del niño como el eje central y tiene asignaturas supremamente bellas que están ligadas a eso, ¿no? Al reconocimiento del ser y del desarrollo de los niños. Y es maravilloso. Pero, por ejemplo, hay una asignatura que es uso de datos y análisis en primera infancia. Sí. Y esa es la asignatura que dicto yo. O sea, yo soy la profe que me desligo, digamos, de las otras asignaturas un poco, ¿no? Y es interesante porque cuando la recibo en clase es esa misma pregunta, como, ¿para qué vamos a estudiar esto? Y es un poco poder mostrarles cómo cada carrera también implica que usted desarrolle habilidades que son diversas y que probablemente usted no las perciba como necesarias en el momento, pero que si usted se proyecta, pues va a ver la necesidad de ellas o la importancia de ellas. Entonces yo, ¿qué les digo? Bueno, listo. Listo, usted no va a hacer un informe necesariamente para los niños, pero resulta que si usted no va a estar en un espacio de aula, sino que va a estar en un rol de tomador de decisión, porque usted se está formando como profesional en primera infancia, usted perfectamente puede
salir a aplicar a cargos de diseño de proyectos de intervención en primera Sí. infancia, puede estar en escenarios más organizativos de la primera infancia como, no sé, las secretarías, ¿sí? Y allí usted va a tener que tener unas habilidades que van más allá de la atención directa al niño o a la niña de las familias, ¿sí? Va a tener que hacer informes, leer estadísticas, y es como poder mostrarles eso, ¿no? Cómo pues la educación debe ser integral. Integral, sí, correcto, así debe ser. Es que todo está por algo, todo tiene su propósito y pues aquí nuestros docentes de la Universidad del Valle, créanme que son súper expertos en ese sentido, o sea, están las materias que deben saber, ¿sí? Y en este programa de primera infancia, que es algo tan importante, la primera infancia es esa etapa en la que nos formamos nuestra personalidad, muchísimas cosas que suceden, obviamente que hay que ser organizado para manejar pues también la información para cuando se vayan a atender los diferentes casos. Por aquí nos están saludando por el Facebook de nuestra Facultad de Psicología precisamente, aquí el profesor Diego Mercado, dice que buen tema, saludos a Paula y gracias por compartir tu saber. Preciso, estábamos hablando de primera infancia, Diego es el director de nuestro programa de primera infancia. También nos saludan por acá, está conectado Juan Carlos Torres también. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí conectado. Bueno, ya saben, tienen alguna inquietud, los chicos que vayan a entrar próximamente a las universidades, quieren hacernos alguna pregunta, que vayan a entrar acá a nuestra Universidad del Valle, pues aquí estamos para responderles esas preguntas que tengan acerca de cómo es el proceso formativo aquí en nuestra universidad y pues tenemos aquí una psicóloga experta en ese tema. Bueno, hablábamos un poco de cómo se prepara el docente para asumir estos retos y pues yo creo que es algo no muy sencillo de hacer porque digamos los estudiantes son tan heterogéneos, pues vienen, y usted lo comentaba hace un instante, vienen de diferentes zonas del Valle del Cauca y sobre todo aquí en nuestra universidad acogemos mucha población de otros municipios. ¿Cómo le ha ido a usted, por ejemplo, usted que es docente en clase para manejar estas diferentes situaciones que se pueden presentar? Pues digamos que todos somos distintos, ¿no? Sí, es que yo creo que ese es el punto central. O sea, Y sobre todo primero, para desarrollar esas competencias, ¿no? sí, Que el desarrollo sea integral, porque no todos tenemos las mismas competencias, ¿no? claro, primero entender eso, pero también entender que existe todo un acompañamiento que se puede brindar para que este docente pues no esté solo y que el estudiante tampoco esté solo en este proceso de adaptación. Yo creo que el docente es central porque si lo queremos ver como un engranaje, pues el docente tiene un rol de poder generar unas alertas tempranas, ¿sí? Y de solicitar un acompañamiento adecuado. Porque a veces los estudiantes pues no perciben esas necesidades particulares, sino que el estudiante pues está en medio de poder estar acá, de todo el flujo de información que está teniendo, del flujo de información no solamente en las clases, sino del campus, o sea, cómo tengo que ir a Central, cómo compro tiquetes, cómo pido libros, cómo me meto al campus, cómo. Entonces imagínate en primer semestre y te Mucha cae toda esa información, sí. Y estás solo además, no sé, te viniste de Ipiales, estás acá en una habitación, estás en un espacio solo. Miren, hay anécdotas como a veces los chicos tienen que presentar el examen de proficiencia de inglés y uno a veces no tiene el diccionario a la mano, o sea, a veces ni en la casa aún hay diccionario, pero cuando tú vives solo en otra ciudad, en una habitación, pues peor aún, ¿no? O sea, la red, no tiene todo disponible. No hay red. Sí. Entonces, usted perfectamente puede tirarse al examen de proficiencia porque no tuvo el diccionario que le ayudara pues a terminar de organizarse y de responder el examen. Entonces, es poder entender que se está viviendo un proceso de adaptación. Y eso es central como docentes. Si entendemos que el estudiante está viviendo un proceso de adaptación, pues vamos a ser más sensibles a esas particularidades. A que si pensamos que ya el estudiante que nos llegó acá, nos llegó porque ese es. Y porque era pues que también es una idea que tenemos en el caso de la universidad muy compleja, ¿no? No sé si ustedes recuerdan el eslogan de la mejor para los mejores. Y claro,
yo diría que es la mejor, sí, pero para formar los mejores. Los mejores, porque es que no nos Sí. llegan ya formados. No. Y pensar que nos llegan ya formados implica una carga psicológica muy fuerte para ellos, ¿no? Lo que les decía ahora, yo llego y ya no soy el mejor porque en mi colegio todos los sacaban 10 y ahora me estoy enfrentando con cálculo, trigo o en arquitectura con los planos. Y resulta que yo era muy bueno dibujando, pero es que los planos no, porque ya en los planos tengo que hacer es otra cosa distinta. O sea, tengo que desarrollar unas habilidades, por ejemplo, geométricas, que no es dibujar. Claro, ¿Sí? son otras materias, otros enfoques y ahí es donde ese acompañamiento socioeducativo que usted menciona, pues es muy importante y digamos que nuestra universidad en especial, somos una universidad de puertas abiertas, somos una universidad social, como lo mencionamos hace un momento, donde atendemos a todos nuestros estudiantes de diferentes municipios de la ciudad de Cali también y nuestros docentes pues están formados de esa manera, de poder entender a toda esta población heterogénea que nos llega. Sí, y es complejo. O sea, yo también me pongo desde el rol del docente y claro, es complejo, pero eso implica precisamente llevar a la práctica esa idea del currículo flexible, ¿no? De poder ir adaptando mi currículo y ir pensando en el desarrollo de esas habilidades complejas que tenemos que desarrollar y que son complementarias al desarrollo de una habilidad disciplinar que estamos formando, ¿sí? Eh, y poder ir cambiando el chip, ¿no? Poder ir viendo cómo precisamente la educación se vuelve también ese tránsito. La educación superior ya deja de ser ese estado final, sino que sigue siendo un tránsito en el proceso educativo de los estudiantes. ¿Por qué voy a eso? ¿No? Porque todo se ha venido transformando. Cuando hablamos de deserción o de abandono, resulta que siempre nos basábamos como en los indicadores clásicos de deserción, ¿no? Entonces, los estudios que mostraban que los estudiantes que desertaban, pues eran aquellos que tenían unos riesgos familiares, culturales, mucho más fuertes, socioeconómicos, por ejemplo. Entonces, pues obviamente no tener un buen poder adquisitivo o ser mujer, ¿sí? Tenía mayor riesgo de deserción que un hombre. Pero también eso se ha transformado. Estaba chismoseando, por ejemplo, los datos de Univalle en cifras. Sí. Y en el 2015, hace 10 años precisamente, fueron admitidos 1.811 hombres en la sede Cali y 1.400 mujeres en la sede Cali. Es decir, más de 400 personas de diferencia, ¿no? Y para el 2023, esa brecha disminuyó totalmente. Tenemos admitidos 1.914 hombres y mujeres 1.913. Una mujer menos, a diferencia de los hombres. Sí. Y uno dice, bueno, sí, pero ¿y eso qué implica? Pues es que es un dato muy importante, porque eso quiere decir que no podemos seguir mirando, por ejemplo, la deserción o la permanencia con los mismos ojos de los factores clásicos, ¿no? ¿Sí? Del estudio clásico, de que entonces el estrato socioeconómico, el sexo, son limitantes para permanecer. Pues lo que nos están mostrando, por ejemplo, los modelos psicológicos que estudian deserción y permanencia, es que factores endógenos, o sea, del sujetos psicológicos como la motivación y las expectativas, pues están cobrando mucha relevancia en la permanencia estudiantil. Claro, y es ahí donde el rol del educador es, y lo hablábamos en unos programas hace unos días, es tan importante porque es también ese guía y ese acompañamiento que realiza él es supremamente importante porque es ese orientador también y ayuda a que el estudiante pueda seguir en su universidad, a que no pierda como esa motivación y por todos los inconvenientes que pueda tener, porque pues estamos en un contexto distinto al del colegio, ¿sí? Donde se van a encontrar con diferentes personas también, sí. O sea, diferentes situaciones, bien sea de género, de actitudes entre los compañeros,
que pueden hacer que el estudiante de pronto también se le baje como dicen los muchachos, la nota y de pronto digan, no, yo no voy a seguir. Y ahí es donde nuestros docentes están muy atentos para que eso no suceda, ¿no? Y eso pasa pues mucho aquí en nuestra universidad. Aquí tenemos toda la disposición por parte de nuestros docentes en las diferentes facultades para que tengamos más univallunos, más egresados univallunos, doctora. Sí, y para que los estudiantes pues no se pierdan este tránsito, ¿no? Y podemos pensar en esa idea de permanencia, pero de permanencia desde el reconocimiento del otro y cómo lo apoyo para que avance en este camino que finalmente la educación pues hace parte, es una partecita de ese camino de vida, ¿no? Pero no es la única. No es la única. Vamos a ir a un corte a comerciales y ya regresamos con más información de interés aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología, hablando hoy de las trayectorias educativas. Artistas de Buenaventura, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Universidad del Valle llegan con Colombia Creativa. Si tienes más de 28 años, vives en Buenaventura, eres bachiller y llevas más de 10 años dedicado al arte, esta oportunidad es para ti. Ven y conoce la convocatoria de profesionalización en licenciatura en música y licenciatura en danza. Te esperamos el 8 de julio a partir de las 10 de la mañana en la Escuela Taller de Buenaventura, carrera segunda número 1A07. Te esperamos. Te esperamos. Cuando la violencia se vuelve feminicidio, esto no es un problema solo de las mujeres, es un problema de todas y todos. No podemos permitir que la violencia basada en género sea del día a día con total indiferencia. Si conoces a alguien que está en peligro, si ves señales de alerta, actúa. No te quedes callada. Hay ayuda disponible. Marca la línea Salvia. Desde tu celular 155. Denuncia la violencia. Apoya a las víctimas. Juntos podemos construir una sociedad donde las mujeres vivan libres de violencia. Porque no queremos más feminicidios. No estás sola. Denuncia, actúa y únete. Una campaña de Univalle TV y Univalle Stereo. Este año, la Universidad del Valle conmemora 8 décadas de legado, excelencia y compromiso con la transformación social. Desde 1945, ha sido motor del desarrollo académico, científico y cultural del suroccidente colombiano, impactando vidas y territorios. Con más de 100.000 egresados y una presencia en toda la región, Univalle sigue formando líderes con visión crítica y responsabilidad social. En sus 80 años, reafirma su vocación pública y su papel como referente nacional en la construcción de un país más justo, equitativo y sostenible. Universidad del Valle, 80 años, construyendo futuro. Lo que nos toca, hablemos de psicología. Este jueves 3 de julio, las trayectorias educativas. Invitada, Paula Alejandra Sánchez. Docente, investigadora Facultad de Psicología, Institutos Ideas de la Universidad del Valle. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Stereo, 105.3 FM. Buenos días, bueno, estamos de regreso aquí en Lo que nos toca, hablemos de psicología, hoy hablando de las trayectorias educativas. Por aquí tenemos algunas de las preguntas que nos quieren hacer nuestros seguidores a través de redes sociales. Está Sara Valentina Paz, nos dice, buenos días, interesante tema para personas que vayan a entrar a la universidad o para quienes estén terminando el primer semestre de la carrera. Una pregunta, ¿los cursos intersemestrales qué beneficios tienen? Doctora, ¿qué? Bueno, los cursos intersemestrales lo que buscan es, por un lado, que aquellos estudiantes que pues tienen muy avanzado su proceso, que buscan, por ejemplo, graduarse rápido, ¿sí? Hay estudiantes que tienen una claridad y unas habilidades que le permiten avanzar, pues puedan avanzar, ¿sí? Como adelantar cursos. Pero por otro lado también está el tema de los estudiantes que han perdido ese curso, esa asignatura, y que, por ejemplo, es un prerequisito, es decir, que para poder no atrasarse en su proceso,
y poder matricular otras asignaturas, pues deben cursar esta, deben pasarla. Entonces, ese curso intersemestral, pues le permite como poder nivelarse, ¿sí? ¿Cuál es el tema con los cursos intersemestrales? Pues por un lado, que requieren la apertura, entonces debes saber si en tu facultad ese curso lo van a habilitar, porque pues requiere que haya un número importante de estudiantes que para abrir el vayan cupo, sí. Y segundo, y este ya es un consejo para aquellos estudiantes que van a hacer el curso intersemestral para no atrasarse, y es que tómenlo con calma. Primero evalúe si usted está preparado para presentarse a hacer ese curso. ¿Por qué? Porque si yo acabo de perder un curso y simplemente porque ya lo vi, me voy a meter a este y lo voy a pasar, pero no he logrado sanear esos vacíos, esas dificultades, pues lo más probable es que vas a perder nuevamente el curso. Y ahí entra un factor motivacional muy fuerte, muy, muy fuerte, porque cuando tú pierdes un curso por segunda vez, pues vas a sentir que no estás haciendo las cosas bien o que no puedes con esa materia, y resulta que probablemente no es que no puedas con la materia en sí misma, sino que hay vacíos que es necesario llenarlos para poder avanzar en ese proceso. Entonces, cuando se toma para poder seguir y no atrasarse, pues también es una alerta, porque a veces la pausa es necesaria. También ayuda mucho, doctora, que ellos se documenten también, o sea, lean también sobre los temas, no necesariamente se limiten a hacer el curso con lo que les dicta el curso, sino que se preparen también ellos en horas estrictas, que dediquen tiempo a investigar. Y ahí es tan importante este tema de la investigación, y por eso lo destacábamos hoy arrancando el programa, lo que hacen ustedes en CIDEAS. Sí, y que reconozcan su proceso de aprendizaje. ¿Qué nos encontramos nosotros en la estrategia? Como en el caso de lo académico puntualmente, encontramos dos dificultades grandes. Una, que tienen que ver con esos conocimientos previos que traemos, ¿no? Que tanto pues logré avanzar en mi educación básica para poder llegar a la educación superior y no tener esos huecos previos disciplinares. Pero también otro que es a veces mucho más importante, y es el desarrollo de habilidades académicas. ¿Como cuáles? Hombre, la organización, el manejo del tiempo, el poder estructurar espacios de estudio, sí, el poder generar un espacio de estudio adecuado, ¿sí? Eso es central. O sea, si yo estoy teniendo dificultades académicas, lo primero que tengo que evaluar es las estrategias que estoy implementando para poder enfrentar eso académico. Claro que sí, porque también, bueno, aparte de que se traen ya competencias adquiridas, digamos, puede ser por herencia, y también pues en el colegio donde se hayan formado los estudiantes, en la universidad van a comenzar a desarrollar, o sea, se van a terminar de formar. Yo siempre le digo a las personas que de pronto se acercan y me han preguntado de pronto en algún momento de la vida sobre cómo escoger la carrera indicada, tengan en cuenta que antes de que usted entre a la universidad es uno, y después de que sale a la universidad es otro. Y no solamente por todos los conocimientos que puede adquirir, sino esa formación que usted recibe como persona, ¿sí? Nunca va a ser la misma. Por eso es tan importante que se pase por la universidad. Y ahí es donde voy, doctora, a lo que hablábamos hace un instante. No es una profesión, voy a ser influencer, sí, pues con respeto con los influencers, sí, ellos tienen pues ahí su manera de ver la vida, pero si usted tiene la posibilidad de estudiar en una universidad, hágalo, fórmese. Yo creo que el tema ahí es poder encontrar, porque cada sujeto encuentre ese proyecto de vida, ¿sí? Que también se transforma, se va movilizando a partir de las expectativas que tú tienes, de las motivaciones, también de los factores externos que te presionan, pero es poder encontrar ese proyecto de vida que te muestre como la educación. No voy a hablar ni siquiera de la universidad. Sí, porque también están las tecnologías también. Sí, no.
o educaciones puntuales para lo que usted requiere. En habilidades. Pero que usted comprenda que el proceso educativo formativo es central en cualquier proyecto de vida, ¿sí? Si estamos pensando en una persona que está emprendiendo, hace poco terminamos, hace poco no, ya un añito pasadito terminamos un proyecto que estábamos haciendo desde el Instituto CIDEAS con jóvenes en diferentes municipios del Valle del Cauca, que era financiado por la Fundación Promigas. Y lo que hacíamos allí era hacer todo un proceso formativo y de acompañamiento a jóvenes emprendedores de esos municipios. Entonces, pues se hizo toda una convocatoria, se seleccionaron jóvenes que estaban en su proceso de diseñar su idea de negocio y allí trabajamos desde habilidades sociales y habilidades empresariales. Entonces, ellos tuvieron un proceso de formación específico en lo que requerían, marketing, finanzas, ¿sí? Pero a la par hicimos todo un proceso formativo desde el instituto para el desarrollo de habilidades blandas, habilidades sociales y habilidades para la vida, ¿sí? Donde lo que ellos desarrollaban era pensamiento creativo, organización, poder reconocer el entorno, establecer redes. Y creo que eso fue supremamente importante para ellos porque lograron entender que independientemente de que usted vaya a montar una peluquería o vaya a hacer tortas o vaya a tener una maquila de ropa, usted tiene que desarrollarse como empresario. Y para desarrollarse como empresario, pues tiene que formarse. Tiene ¿sí? que formarse, se necesita la educación, los conocimientos. Y eso es súper importante. Tanto así que ese proceso de habilidades blandas y de relaciones y de tejido de red, pues generó que muchos de ellos, al terminar su proceso formativo, lograran ver la importancia, por ejemplo, de formalizarse, ver la importancia de empezar a vincularse en los municipios a procesos como las mesas de juventud. Sí, además hay mucha más facilidad de ingresar al mercado laboral si tienes una formación. Y aquí nos pregunta precisamente Soneto, dice, hola, una pregunta, ¿hoy en día conviene más ser tecnólogo o profesional? Pues lo acabamos de mencionar. Sí, eso va a depender muchísimo, o sea, y ahí tienes que ver el mercado y por eso la educación te permite leer las cosas de otra manera. Te doy un ejemplo clásico, o sea, este ejemplo siempre lo doy y muestra esas trayectorias. Mi esposo y yo ya estoy en un proceso doctoral, es decir, he venido transitando la academia durante muchos años, así no lo crean, ya son muchos. O sea, son 5 de pregrado, la maestría y ahora el doctorado, y ese es mi ejercicio porque mi apuesta como proyecto de vida pues es formarme, ¿sí? Y es formarme además como investigadora. Porque te gusta, es claro. algo que vibras con ello. Y es lo que de una u otra manera también me ha mostrado que es mi camino laboral, ¿no? Porque uno también tiene que ver el deseo, pero también las realidades laborales. Y en mi caso y en mi rama, esa es como una exigencia, ¿sí? Pero mi esposo, él hizo su pregrado y él está en un área laboral donde lo que él requiere es estar en una constante actualización. Entonces, ¿el qué hizo? Su pregrado, hizo especialización y hace poco hablábamos de si iba a seguir, si iba a hacer la maestría o no. Y al final, pues después del análisis dijimos, no, lo que requiere es una actualización constante, nos va a seguir en el proceso de especializaciones y de actualizaciones, sí, porque su área lo requiere y así él ha podido avanzar en su espacio laboral, pero vuelvo y digo, eso va a depender muchísimo de tu proyecto de vida, pero la educación siempre va a ser un escenario donde te permite pensarse precisamente ese proyecto de vida, y cuando ese proceso es acompañado, pues la adaptación va a ser mucho más fácil, y es allí donde la institución, decía, el rol del docente es central porque permite establecer esas alertas tempranas, pero también la institución en sí misma, en términos de su organización, pues va a favorecer que se dé ese tránsito.
Claro que sí, además digamos que los otros estudios también, las tecnologías, los estudios técnicos aportan también conocimientos a tu formación y digamos que son ese descubrir realmente de qué es lo que realmente te gusta y puedes avanzar en ese proceso de aprendizaje que más adelante puedes incluso fortalecer todavía aún más entrando a una universidad, ¿sí? Digamos que las universidades públicas como nuestra Universidad del Valle, pues da muchísimas opciones para poder ingresar, pero igual, vuelvo y lo repito, no es que sea uno mejor que el otro, no, depende de tu situación, estamos hablando de la situación económica, social, también en el entorno en que te encuentres, digamos, si es una persona que vive en el área rural y le queda más cerca el instituto, digamos, un nombre cualquiera, pues el instituto... No sé, bueno, El SENA. El SENA, por ejemplo, el Sí, SENA. el El SENA forma profesionales muy buenos. Hay otros institutos de aquí de la ciudad de Cali también y en los municipios que pueden ser una alternativa para formarse. La idea es no dejar de formarse y si hablamos de esas trayectorias educativas es precisamente de eso, porque es toda la historia de la forma en que te has venido educando para poder llegar a ser ese profesional adulto ya maduro que ingresa al mercado laboral y que ella puede pues generar sus propios recursos para su propio bienestar y también el de su familia o de las personas con las que viva. Sí, sí, y es poder entender que el rol de las instituciones es precisamente acompañar esas trayectorias que son diversas. Les mencionábamos al inicio que además de ser parte del Instituto Ideas, yo hago parte de la estrategia de acompañamiento y seguimiento estudiantil ACES de la Universidad del Valle. Y allí funcionamos a partir de un esquema como en cascada, donde los estudiantes que ingresan a la universidad, que tienen pues unas condiciones que se han identificado como factores de riesgo, es decir, son estudiantes, ojalá pudiéramos atender a todos los que ingresan en primer semestre, porque en sí el proceso de adaptación a la universidad pues es complejo. Pero pues digamos que por la capacidad que tenemos, pues atendemos a un grupo de estudiantes particulares que requiere pues un proceso de acompañamiento y dentro de ese proceso de acompañamiento a ellos se les asigna un monitor par que los acompaña, que se encuentra con él semana a semana, es un monitor de su propia carrera, que está en semestre más avanzado. ¿Y por qué hacemos ese ejercicio con este estudiante? Porque ese monitor par le va a permitir entender un poco dinámicas que aunque creamos que pueden ser básicas, son supremamente relevantes. No es lo mismo cuando tú desde el comienzo te sientes acogido en la universidad, por ejemplo, o cuando no tienes tantas preocupaciones por tantos procesos que tienes que hacer en la universidad, porque hay alguien que te está guiando en esos procesos, que te acompaña, pero que también te dan, los podemos llamar como tips de supervivencia. Sí. O sea, que te dicen, ojo, mira, este profesor es así, este otro es así, si te interesa esta línea, porque no te hablas con este profe que trabaja en este grupo de investigación que trabaja sobre este tema? O mira, yo te recomiendo que definitivamente canceles ahora porque si no vas a caer en bajo. Ese tipo de tips, de consejos y de acompañamiento, pues es fundamental para que este estudiante empiece a reconocer la dinámica de la universidad y pueda de una u otra manera como avanzar, ¿sí? Y no se vaya a quedar allí en primer semestre, pues porque cayó en bajo desde primer semestre. Sí, o sea, no, que es acá muy somos muy complejo. solidarios, somos muy solidarios y lo he visto, ¿no? Yo he visto Claro. esto que usted acaba de mencionar, las monitorías, y hacen un trabajo excelente, de verdad, que los estudiantes sí se sienten acompañados y porque es que no todos son iguales, habrán unos que son más tímidos que otros, a otros les queda muchísimo más fácil aprender que a otros y digamos que esta guía por eso es tan vital para que ellos permanezcan en nuestra institución y puedan llevar a feliz término pues su carrera. Doctora, ¿usted qué piensa de la educación netamente virtual? ¿Qué opinión le merece? La virtualización tiene unos retos muy grandes. Por un lado, exige que los docentes cada vez perdamos más el rol de
del docente magistral que tiene la información y aprendamos a ser mediadores, ¿sí? En la virtualidad el docente se convierte precisamente en un moderador y el ambiente de aprendizaje se tiene que convertir en un segundo maestro, sí o sí. Es decir, que las guías, los contenidos, las imágenes que se crean allí tienen que guiar el proceso de aprendizaje. Entonces allí pues hay un reto supremamente gigante, es que los docentes tenemos que formarnos en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Sí? Así es, y también tiene que haber un compromiso por parte del estudiante de estar en un entorno adecuado para recibir esos conocimientos a través de una pantalla, ¿no? Claro, y es que ahí viene el reto, porque si yo tengo que, como estudiante, ser consciente del espacio, del tiempo que tengo que dedicarle a eso, pues va a facilitarse el proceso, ¿cierto? Pero si yo, estudiante, estoy haciendo eso, organizando el tiempo, organizando el espacio, dedicándome a... pero me encuentro con una pantalla vacía, ¿sí? O con un otro que está allí, pero no está. Que eso fue uno de los retos grandes de cuando nos tocó así de totazo la virtualidad. Sí. Y es que, pues decíamos que era, realmente ni siquiera la podíamos llamar virtualidad, sino lo que hicimos fue llamarla presencialidad mediada. Sí, porque realmente no teníamos las herramientas, no habíamos creado cursos virtuales como herramientas de aprendizaje. Entonces ese es un reto fundamental. Sí, fue un descubrirnos, ¿no? Eso fue un descubrir también otro canal, bueno, que estaba allí, pero digamos que no se usaba. Descubrirlo, ¿no? Pero también problematizarlo, ¿no? Porque el hecho de que yo haga una clase por Meet no hace que la clase sea virtual. Sigue siendo presencial porque estoy yo en una pantalla, pero el virtualizar el contenido pues requiere también otras exigencias muy fuertes. Sí, es una opción de educación, más no, pues a manera personal digo que no es lo ideal. Pues, yo soy más amiga de lo mixto, ¿no? Que sea virtual, sí, en cierta medida, pero que también nos podamos ver, ¿no? Porque pues el verse también, el estar en una aula de clase, eso tiene su magia, su encanto, ¿no, doctora? Sí, pero todo, como te digo, todo va a depender de qué tan eficiente y qué tan interactiva sea la información que tenga allí, el docente. O sea, y eso es un reto muy grande. Qué tan interactivo sea. Sí. Es un reto muy grande. Bueno, todos los docentes que nos están escuchando, bueno, revisen sus presentaciones, cómo las están haciendo y eso, porque siempre es importante pues atender estos consejos para que todos mejoremos, porque tanto docentes como estudiantes pues es un compromiso hacia la educación, hacia la formación y hacia la construcción de un mejor tejido social con personas capacitadas y el conocimiento pues siempre traerá cosas buenas. Saludamos a Sami Paz, a América Lucía, a Eliud Muñoz, a María Aguirre, que también nos sigue a través de Univalle Estéreo, del Facebook de Univalle Estéreo. Y también por aquí saludamos a Edwin Gallego, que también nos está siguiendo a través de la página de Univalle Col, de Facebook de Univalle Col. Y también a las otras personas que nos siguen a través de nuestro Facebook de la Facultad de Psicología, Lorena, Gilbert Cano, Gloria Ñungo, Juan Carlos Torres. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya se nos acabó el tiempo, pero pues esperamos haberles dado una información muy importante acerca de lo que significan las trayectorias educativas, el rol tan importante del educador y esa orientación especial para los jóvenes que están en ese proceso de que van a entrar a estudiar una carrera o están eligiendo una carrera. Ya saben, documentense, miren bien, visiten las universidades, aquí nuestro campus de la Universidad del Valle, que estamos todos para darles esa orientación en las diferentes facultades. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Fue un grato placer poder contar con su presencia el día de hoy. Bueno, a ustedes, muchas gracias por el tiempo. Los invito a los estudiantes que ingresan a la universidad, que ya están admitidos, que si consideran que requieren pues un proceso de acompañamiento, pues nos visiten, pueden mirar la página de aces.univalle. Allí están pues los datos de contacto para poder recibir ese acompañamiento y seguimiento estudiantil. Los invito a que
busquen allí las alternativas que tenemos de acompañarlos. Tenemos, por ejemplo, monitorías académicas para los estudiantes que ingresan y que se van a enfrentar a esos cocos. Y pues, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves con más información de interés aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Hasta pronto.